Bien, hola, muy buenas tardes, mucho gusto tenerlos a todos acá. Esta es una invitación de la Red de Centros Culturales de la región metropolitana, que es una alianza entre centros culturales, entre espacios públicos que fueron construidos por el Estado. Y es una alianza en muchos sentidos para programar, para hacer colaboración, pero también para plantear temas importantes. Y en esta tertulia que hoy día vamos a comenzar, se ha planteado el gran tema para la cultura y para el país de cultura como derecho. ¿Y qué pasa con la cultura en el momento que estamos viviendo, en este momento constituyente? Y para eso tenemos tremendos invitados. Quiero presentar a la constituyente por el distrito 13, Malucha Pinto. Ella es actriz, directora y dramaturga, y es directora además de la Fundación Aracataca, enfocada en realizar trabajo social y cultural en distintos territorios del país. Hola Malucha, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, buenos días a todas, a todos. ¿Estoy silenciada? Uy, ¿no? No, estás bien, te Nada, escuchamos. perfecto. Nada, o sea, primero que nada, abrazarlo, saludarlo a todos estos y estas corajudas, quijotescas, que llevan adelante la difícil tarea de gestionar espacios culturales en este país sin presupuestos realmente, sin políticas públicas reales, profundas, con tantas cosas en contra, gestionando contra viento y marea, y eso es así, intentando hacer todo lo mejor, con además en este momento un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio completamente ausente y que ni siquiera comprende lo relevante que es el tema de la cultura. Entonces, eso primero, felicitarlas y empatizar también con su labor. En relación al tema de la cultura, dentro de la Convención Constitucional, bueno, contarles, informarles que con Nacho nos hemos juntado, hemos conversado, quizás somos los representantes más, no somos representantes porque ningún gremio de la cultura, ni ningún sindicato, ni ningún colectivo cultural estrictamente nos eligió como representantes. Por lo tanto, tampoco nos gusta decir que somos representantes, pero sí venimos del mundo del teatro, por lo tanto nos sentimos muy comprometidos con el tema de la cultura, sin lugar a dudas. Por lo tanto, también estamos ahí haciendo un intento de formar un colectivo cultural dentro de la convención con otros constituyentes y que entre todos y todas podamos ir dando luchas adentro de la Convención Constitucional, pero fundamentalmente el primer gesto es lograr que toda la Convención Constitucional tenga un enfoque de cultura. O sea, que cada uno de los temas de los cuales vamos a hablar, que tiene que ver evidentemente con rearquitectura del poder, participación, educación, salud, en fin, todos los derechos sociales, inclusión, lo plurinacional, en fin, que tenga una perspectiva de cultura. Finalmente, una constitución es un gran gesto cultural. Una constitución abre las puertas a transitar desde una cultura, desde un paradigma hacia otro. Y ese paradigma y esa nueva mirada, ese nuevo gesto cultural, evidentemente va a instalar a través de las distintas espacios de la Día Nacional esta nueva manera de vincularnos, de relacionarnos, de descifrarnos, en fin. Así es que quedo por ahí por el momento. Perfecto, gracias Malucha. Son todas muy buenas noticias las que nos da.
Voy a presentar también al constituyente por el Distrito 14, actor, director de la compañía de teatro La Patriótica Interesante y también profesor universitario y magíster en artes, nuestro querido Ignacio Achurra. Hola Ignacio, bienvenido. Hola Bárbara, un gusto saludarte, un gusto saludar a todas, todos y todes quienes están en este espacio, saludar también a la gente que nos está mirando y por cierto darle un abrazo grande a mi compañera, colega y constituyente Malucha, con quien como ella bien ha señalado ya estamos trabajando para articular un espacio dentro de la Convención Constitucional que ponga en valor y en el centro como un eje rector de la discusión el asunto de las culturas. Yo quisiera plantear brevemente, quizás una suerte de prólogo a lo que pudiéramos conversar, ¿no? El ámbito de la cultura es una cuestión que sabemos que trasciende a lo que pareciera que a veces la opinión pública en su conjunto cree que es la cultura, que son las expresiones artísticas, ¿no? Las expresiones artísticas, por cierto, que forman parte de las expresiones culturales, pero la cultura tiene que ver con algo que a lo mejor es inherente a las relaciones sociales, ¿no? Las sociedades producimos cultura permanentemente, del modo que nos relacionamos, del modo en que nos comunicamos, del modo en que nos relacionamos con nuestros territorios, con nuestras comunidades y, por cierto, con las expresiones de aquello entre las que las artes cumplen un rol fundamental y protagonista. Por tanto, tener un diálogo con organizaciones que además desde el Estado, es decir, desde ese ente abstracto y material que nos pertenece a todas y a todos, levantan, empujan espacios, centros culturales, me parece fundamental. Y me parece fundamental porque la cultura, si bien es algo que ocurre, ¿no? Es inherente a la actividad en sociedad, lo cierto es que los estados, y esto está consagrado incluso en los tratados internacionales que Chile ha firmado al respecto, tienen la obligación de fomentar, resguardar, empujar y generar las condiciones para que se produzca el desarrollo cultural de las diferentes comunidades que habitan en un territorio. Y ahí los espacios cumplen un rol fundamental porque son lugares en los que se produce una síntesis, un encuentro, una sinergia, un contagio, y además un espacio de encuentro con las comunidades, ¿no? Entonces, pensar los problemas relacionados con la cultura o con las culturas no puede hacerse desafectado de lo que son los centros culturales, así que celebro y valoro esta articulación, este espacio de trabajo conjunto que ustedes tienen y estoy absolutamente disponible a que conversemos todos los temas, que le entremos a todas las problemáticas propias de artes, culturas, patrimonios en materia constitucional y por cierto de escucharlas a todos y todas. Genial, muchas gracias Ignacio. De hecho, quiero contarles que todas las preguntas que vamos a hacer acá son preguntas que han planteado los mismos equipos de los centros culturales que pertenecen a esta red, los 17 centros culturales que luego les voy a comentar cuáles son, están repartidos en todo el territorio de la región metropolitana, ¿no? Tienen ahí una fuerte relación con sus territorios. Y entonces, a través de esta moderación, vamos a ir escuchando las voces también de los centros culturales. Voy a comenzar haciéndole dos preguntas que son más generales a cada uno de los constituyentes y luego le voy a dar la palabra a los mismos representantes de estos centros culturales para que puedan ellos mismos preguntar las cosas más específicas. También tengo que disculpar a Jorge Baradit, que se excusó de participar ahora en la mañana, que no pudo estar con nosotros, porque bueno, hay cosas importantes que están pasando en la discusión sobre la misma constitución, ¿no? Sobre el proceso de constitución que sin duda debe ser muy complejo. También vamos a tener a Malucha por la misma razón, saliendo y entrando, y vamos a tratar de aprovecharlo de todas maneras al máximo en estos próximos minutos. Quiero preguntarle
Bueno, yo creo que esa es una de las preguntas más que da vuelta en la mayor cantidad de personas que trabajan en el mundo de la cultura. Es como una pregunta muy presente. ¿Cómo se concreta la cultura como derecho? Ya Ignacio un poco lo decía, Malucha también, son temas transversales. La cultura tiene un aspecto transversal y aspectos específicos. Es un concepto muy complejo. Por lo tanto, ¿cómo visualizan, ya que ustedes van a tener parte de esa responsabilidad tan importante, cómo visualizan la posibilidad de concretar, cómo se concreta la idea de la cultura como derecho en la Constitución? ¿Malucha? Bueno, por un lado, o sea, yo lo veo de la siguiente manera. Por un lado, la cultura como derecho, primero que nada, tenemos que ir evangelizando, si ustedes quieren, a cada uno de las listas, los sectores, los colectivos que forman parte de esta convención constitucional en la comprensión y profundización de justamente cuáles son los ámbitos de la cultura. Creo que eso es muy importante. Hay un trabajo hacia adentro de la Convención Constitucional que me parece fundamental, poder instalar el enfoque cultural, la dimensión de la cultura en cada una de las declaraciones que las distintas listas, colectivos, insisto, hagan, es una manera de ir introduciendo este tema que no siempre está en la mente ni está en el corazón de todos y todas las constituyentes. Muchas veces se tiene la sensación que hay cosas tanto más importantes, urgentes, no sé. Entonces ahí hay un tema fundamental. Por otro lado, sí hay muchos acuerdos, por ejemplo, y que tienen que ver con el tema de consagrar la cultura, primero como un derecho humano. Eso está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y eso es algo que queremos instalar también, o sea, establecer que la cultura es un derecho humano, desde donde se pueden desprender muchas otras dimensiones, ¿no? Cuando se dice en la Convención Constitucional que queremos un Estado plurinacional, pluricultural, son declaraciones y son conceptos, son artículos, podemos decir, no sé cómo se llama técnicamente, en la cual estamos consagrando sin lugar a dudas la cultura. Estamos consagrando el respeto irrestricto, por ejemplo, a la diversidad cultural de un país, a los contenidos culturales que cada territorio entrega, de cómo desde esa mirada territorial, cultural, podemos dialogar entre nosotros y entre nosotras. Desde ahí se desprende que somos sujetos culturales, que es parte de nuestros derechos, generar contenidos, por ejemplo, disfrutar de ellos, difundirlos. Desde ese espacio también emerge de algún modo la posibilidad de tener espacios comunicacionales como un canal de televisión público, como radios públicas, comunales, darle fuerza a toda esa red, canales de televisión comunales en las cuales esta diversidad cultural, estas comunidades que se descifran desde sus culturas puedan visibilizarse, puedan conversar, puedan dialogar, que nunca más en Chile tengamos esta situación inédita en la cual hay un universo que está completamente invisibilizado, que nadie lo conoce, que nadie sabe lo que siente, lo que piensa. Cuando hablamos de lo plurinacional, también cómo nos vamos a vincular con las distintas naciones que forman parte de este país, cuál es el lugar que cada una de ellas va a ocupar, cómo vamos a intercambiar con estas naciones, desde qué espacio. O sea, ahí hay muchos elementos que evidentemente están ahí dando vuelta en la mente y en la conversación de muchos y muchas constituyentes, y creo realmente que ese tipo de elementos van a quedar
completamente consagrados en la nueva Constitución. Perfecto, muchas gracias. ¿De cómo crees que se puede concretar la idea de la cultura como derecho en la nueva Constitución? ¿Voy yo, parece, Bárbara? ¿Ignacio? Sí. Sí, sí, Ignacio. A ver, yo, varias cosas. Por cierto, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que plantea Malucha y agregar algunas perspectivas, ¿no? Yo considero, y ustedes como gestores culturales probablemente es algo que viven a diario, que en nuestro país lamentablemente todavía no hay un consenso nacional respecto a la importancia y el valor de la cultura. Incluso ni siquiera hay una idea demasiado clara de qué es lo que representa la cultura para el desarrollo humano, social de un país. Lo pongo como un ejemplo. A mí me ha tocado, por mi compañía de teatro, felizmente varias veces estar presentándome en el extranjero. Y siempre me ha llamado mucho la atención en Francia, cuando nosotros estamos montando teatro callejero en la calle, que se te acercan los policías muy entusiasmados a preguntarte de qué se trata la obra, ¿ah? ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando aquí lo único que encontramos es problemas con carabineros, ¿no? Muchas veces ni siquiera aparecen, o aparecen más bien a obstruirnos que a colaborarnos, ¿no? Y más allá del problema o el asunto, no lo quiero personalizar en carabineros, que ya tiene sus problemas propios, tanto más graves en otro ámbito, pero creo que eso responde a que todavía no hay una conversación zanjada en el país. Uno se encuentra muchas veces cuando va a buscar recursos, cuando va a explicar la importancia de una acción, de un evento de orden cultural, de decir, bueno, pero ¿en qué colabora esto? ¿En qué ayuda? Y todos empezamos entonces a tratar de justificarlo en base a elementos cuantitativos de otras áreas, ¿no? Mire, lo que pasa es que esto va a activar el turismo, van a venir 500 personas, entonces van a comprar harto en los almacenes, ¿no? Como si la cultura, las artes no tuvieran un valor en sí mismos, ¿no? No fueran en sí un tremendo aporte al desarrollo subjetivo, a la capacidad de mejorar el acervo crítico, la capacidad de imaginar, de simbolizar, de aislar problemas, la capacidad de conectarte con tus emociones, con tu cuerpo, en materia social, la capacidad de sentirte parte de una comunidad, de generar cohesión social, identidad, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, algo que me parece sustantivo en este proceso en el que vamos a discutir una nueva constitución y por lo tanto, desde mi punto de vista, vamos a discutir un proyecto de país y por lo tanto vamos a discutir un proyecto cultural, ¿no? Es cuál es el rol que cumple las artes, la cultura y el patrimonio en el desarrollo humano, social de un país. Zanjada esa discusión, la pregunta es, bueno, estas prácticas, estas actividades, ¿se pueden sustentar únicamente con la lógica y la racionalidad del mercado? Y yo creo que la respuesta es evidentemente que no. No solo no en Chile, no en Chile y en ninguna parte del mundo, ¿no? Por tanto, ¿quién asume esa responsabilidad? Y ahí el Estado cobra un rol esencial, ¿no? Entonces, me parece que esa es una primera cuestión a resolver. Una segunda tiene que ver con establecer una perspectiva cultural. Malucha lo decía muy bien, nosotros decimos dar una discusión constitucional en clave cultural. Así como pedimos que se establezca una perspectiva de género para tratar cada uno de los temas que vamos a abordar, también me parece sustantivo establecer una perspectiva cultural. Es decir, entender, por ejemplo, que hoy día nosotros habitamos un paradigma cultural que es fruto de un modelo neoliberal, que es fruto de una constitución, ¿no? En el que hay valores que priman por sobre otros. Tenemos valores de competencia que priman por sobre valores de colaboración, tenemos valores de individualidad que priman por valores sobre lo colectivo, tenemos una relación con el medio ambiente de expoliación de los bienes naturales y no de cuidado y regeneración de la tierra, de la madre tierra. Es decir, nosotros habitamos un paradigma cultural. Y cuando hablemos de una nueva constitución, también estamos hablando de un proyecto cultural, ¿no? Eso me parece una segunda cuestión. Y luego hay lo que Malucha ha denunciado muy bien, lo que se llama en el derecho constitucional internacional
los derechos culturales, ¿no? Que para algunos forman parte de los derechos sociales, como un agregado de ese catálogo, y otros, desde mi punto de vista, consideramos que debieran tratarse de manera independiente, ¿no? Cuando hablamos de derechos culturales, tenemos hay un montón de derechos culturales, pero a mí me gusta explicarlo en 4 patitas, ¿no? Que creo que son capaces más o menos de sintetizar en términos más amplios lo que pudieran ser los derechos culturales. Hay una primera patita que tiene que ver con el acceso, ¿no? Con el acceso, con la participación, con lo que la UNESCO dice, el derecho a gozar y participar de la vida artístico-cultural, ¿no? Eso es algo que, por cierto, debiéramos garantizar. Luego, hay una cuestión que tiene que ver con esta idea de entender que esta es una discusión de orden cultural. Y me gusta siempre dar el siguiente ejemplo. La señora Manuela, una dirigente luchadora por el agua en San Pedro de Melipilla, que llevan años luchando contra la agroindustria por la sobreexplotación de derechos de agua y por el saqueo del agua, digámoslo derechamente, nos decía, mire, aquí nosotros tenemos un modo de vida de muchos años, centenario, que gira en torno a la agricultura familiar campesina. Y esa es nuestra cultura. Y esa cultura está desapareciendo porque hoy día no tenemos agua. Cuando uno observa la situación de la laguna de Aculeo, en donde hay un reservorio cultural fantástico, patrimonial de Chile, que son los cantores a lo humano y a lo divino, los payadores, bueno, ese mundo cultural nació al alero de una laguna que hoy día no existe, entre otras cosas, porque las grandes productoras agrícolas desvían los cauces y han generado la sequía de la laguna de Aculeo. Entonces, proteger esos sistemas culturales también es parte de los derechos culturales. Luego está la libertad de creación, ¿no? La libertad de creación es una cuestión esencial. La libertad de creación, la libertad de expresión y además la protección de las obras culturales, ¿no? Entender que hay una permanente amenaza, particularmente en un mundo globalizado, de elementos de apropiación o de explotación comercial, de elementos culturales o de obras artísticas, y en eso también tenemos que señalar de manera meridiana que tiene que haber una protección. Y discutiremos luego, en materia de proyectos de ley, cuáles son el tipo de protección que se ajustan a las realidades del siglo XXI, en donde tenemos la digitalización, la circulación de materiales a una velocidad que antes no conocíamos. Hay un cuarto aspecto que me parece esencial que tiene que ver con la educación. Y aquí es cuando la cultura empieza a atravesar las otras discusiones. Hoy día nosotros debiéramos aspirar a tener una educación intercultural, ¿no? Una educación, por cierto, no sexista, diversa, una educación que dialogue con las comunidades culturales, ¿no? Que tiene que ver con el centralismo en Chile. Hoy día un grupo de expertos del Mineduc del centro de Santiago le manda a decir desde Magallanes hasta Arica exactamente qué es lo que deben estudiar cada una de esas niñas y niños sin entender y acoger y dialogar precisamente con sus contextos culturales. Ahí hay un tema esencial. Y por último, una pregunta de fondo, que es si este país va a terminar de una vez por todas de asumirse un territorio en el que habitan diferentes pueblos, diferentes culturas y desde mi punto de vista, diferentes naciones, ¿no? Y que esa enorme diversidad cultural hace parte de la riqueza del país, no es una amenaza, ¿no? En esta mirada homogeneizadora que tenemos de Chile, que hemos tenido históricamente de Chile, en estas fantasías, ¿no? De un país isla, aislado de Latinoamérica, con poca influencia afrodescendiente, en que los mapuches parece que lo único que nos habían dado era una suerte de capacidad guerrera, ¿no? Nos habían vuelto buenos para la batalla, y sería porque nosotros éramos básicamente blancos, españoles. Bueno, esa idea que de alguna manera contraría lo que es este país en términos de su diversidad cultural, creo que tiene que quedar meridianamente establecido en la nueva Constitución, y ahí el tema de la plurinacionalidad y todo lo que conlleva esto, cuáles son los niveles de autodeterminación, cuáles van a ser los niveles de autonomía que van a tener estos pueblos, estas naciones para su propio desarrollo, me parece esencial. Genial, Ignacio. Justamente con lo que tú terminas estos 4 ámbitos que muy bien señalas de lo que es posible discutir en la Constitución, la última pregunta tiene que ver con la última patita,
que hablabas, la pregunta por la diversidad cultural. Los centros culturales, la mayoría de ellos tenían esta pregunta muy presente dentro de todas las interrogantes que este tema incita. Y es cómo se reconoce la diversidad cultural. ¿Es el Estado pluricultural una solución, una posible propuesta? ¿Malucha? A ver, qué complejo, ¿ah? Yo no soy muy experta en los temas, sinceramente. Estoy recién ahí reflexionando sobre cosas que jamás había reflexionado. Yo creo que evidentemente, yo creo que son muchos aspectos los que se tienen que mover y esto tiene un tiempo. Yo entiendo cada vez con más dolor también que todos estos procesos son largos, que se tienen que ir instalando a poco. Aunque queramos que sea todo muy rápido, no va a ser así y que todo lo que se consagre en la nueva Constitución pasa también por lo que ocurra concretamente en el país en términos de qué gobiernos vayan a encarnar esos cambios que va a abrir la nueva Constitución, qué gobiernos comunales, qué gobiernos regionales, porque el Estado también va bajando hacia gobiernos comunales, gobiernos regionales, que bueno, aquí hay un engranaje súper importante de ir instalando y que finalmente esto se va a ir dando, por un lado, evidentemente un Estado, si nosotros declaramos un Estado de bienestar, un Estado que aborde, o sea, que se rija por el bien común, por ejemplo, un Estado que garantice los derechos humanos, derecho humano al agua, derecho humano a la cultura, los derechos sociales. Si tenemos un Estado que va a ser esta rearquitectura del poder, donde ya no vamos a tener un presidente enorme, autoritario como lo tenemos ahora, sino que vamos a tener un sistema semipresidencial que pase de esta democracia representativa a una democracia participativa, deliberante, directa, donde el pueblo de Chile, desde las bases, va a ir construyendo nuestro país a través de una serie de herramientas que tienen que ver con plebiscitos, con la posibilidad de revocar autoridades, de instalar leyes, de instalar temas, en fin, todo ese engranaje que es completo, que es grande, complejo, diría yo, va a ir facilitando la posibilidad de estos cambios culturales que necesitamos. Consagrar la diversidad cultural, me gustó mucho algo que dijo Nacho, porque cuando las comunidades, en el fondo, quieren fortalecer sus culturas, esto no puede ser sujeto de protección de un Estado, así como las personas en situación de discapacidad no pueden ser sujetos de protección, sino que sujetos de derechos. Las comunidades culturales no son sujetos de protección como entidades vulnerables a las que hay que proteger, entonces vienen todas estas políticas asistencialistas que cuando hay se da y cuando no, no se da. Todo ese universo no. Yo creo que tenemos que consagrar las comunidades culturales como sujetos de derechos y eso inmediatamente genera una serie o abre la posibilidad de leyes, de políticas públicas, de presupuestos, digamos, que es una mirada distinta. No sé si contesté la pregunta, como que me enredé entre medio, parece. No, Malucha, muy bien. Yo los escucho y la verdad que me lleno de esperanza respecto del proceso. Hay muchos caminos que se comienzan a abrir y como tú bien dices, es una discusión que se inicia, ¿no? Que se inicia y este espacio que nos ofrecen los centros culturales es parte de esos lugares que se van a ir abriendo para ir discutiendo cosas que en realidad son materia de debate, ¿no? Ignacio, ¿y tú qué hasta ahora, qué visualizas como una posibilidad la idea de Estado pluricultural? Mira,
Chile, el año 2007, ratificó la Declaración Universal por la Diversidad Cultural. Uno de los problemas que tiene la Constitución actual es que, si bien hay un artículo que establece que todos los tratados y convenios internacionales de Chile tienen rango cultural, lo cierto es que lo que no está de manera explícita en nuestra Constitución no opera en los hechos, no tiene una bajada necesariamente en términos de obligar al Estado chileno a dar cumplimiento, como si eso fuera una cuestión de rango constitucional. Entonces, si nosotros nos apegáramos estrictamente a lo que Chile ya ha suscrito, lo cierto es que nosotros debiéramos proteger de manera explícita la diversidad cultural. Esto significa, entre otras cosas, entender que el patrimonio es una fuente de riqueza, entender que la diversidad cultural reside parte importante del valor y de la riqueza patrimonial del país, entender que en la diversidad cultural hay un derecho humano que tiene que ver con la posibilidad de expresarse en sus diversas formas de las diferentes comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en materia de diversidad cultural, yo creo que efectivamente Chile debiera explicitar en la Constitución los elementos que ya forman parte de la Declaración Universal que suscribió, ¿no? Mismo debiera hacerlo con la declaración, por ejemplo, de la niñez, que nuevamente Chile suscribe, pero hasta el día de hoy no contamos con una ley de garantía de protección de la niñez, ¿no? Entonces, eso me parece un ámbito esencial. Luego, yo creo que efectivamente Chile debiera asumirse como un Estado plurinacional e intercultural, ¿no? Es decir, un espacio en el que conviven diferentes culturas. Y yo en esta materia tengo pequeño anhelo, un pequeño sueño. A mí me gustaría mucho que la Constitución tuviera un pequeño preámbulo inicial, ¿no? Hay muchas constituciones que no parten directamente con el articulado, sino que tienen un pequeño preámbulo. Y a mí me gustaría que ese preámbulo precisamente diera cuenta de la enorme diversidad cultural de Chile, ¿no? Que diera cuenta de que este país se ha formado en base a un cruce, a un mestizaje, a una hibridación desde sus orígenes, ¿no? Entre pueblos diversos, con una experiencia crítica, tremendamente dolorosa de colonización, pero que pese a eso, somos un país tremendamente diverso en materia cultural y que estamos además en un proceso permanente de diversificación, ¿no? Es decir, todos los procesos de inmigración interregionales que hemos tenido en América Latina en los últimos años están incidiendo de manera permanente en la cultura y en las culturas, ¿no? Que forman parte de este territorio. Y dar cuenta de aquello me parece que es, primero, entender de que el reconocimiento de esa diversidad cultural va intrínsecamente vinculado a la dignidad humana, que entre otras cosas pasa por la posibilidad de expresarse, ¿no? De expresarse por los derechos lingüísticos, por la posibilidad de vivir, ¿no? En respeto tu propia cultura. Y además da cuenta de algún modo de algo que Chile ha tratado de falsear, ¿no? Y cuando me refiero a Chile me refiero a algunos historiadores, ¿no? De la historia que han registrado lo que pretende ser la historia oficial de nuestro país, como si este país no fuera un país profundamente diverso y en eso compartiera parte importante de las cualidades de lo que significa ser un país latinoamericano, ¿no? Eso me parece que es una cuestión importante. Y para terminar, yo quisiera decir algo que me parece que es una suerte de perspectiva que creo importante también señalar en el debate constitucional y probablemente en lo que sean los proyectos de ley y los planes, programas de política pública, cultural, que se vayan desarrollando en adelante. Nosotros tenemos una tendencia a pensar en una suerte de clave con la que se ha pensado de algún modo la modernidad, ¿no? Y esto es que hay un centro ilustrado que tiene que ir a iluminar, ¿no? A una periferia bárbara. Entonces siempre estamos pensando que tenemos que llevar cultura desde Santiago a regiones.
Tenemos que llevar cultura desde las 4 o 5 comunas donde hay más producción de arte escénica, por ejemplo, profesionales en Santiago, hacia la periferia de Santiago. Como si en esos lugares no hubiera cultura, ¿no? Como si en esos lugares no hubiera producción artística, además. ¿Y por qué creo importante esto? Porque yo creo que hay que cambiar el paradigma. Hay que entender que esa cultura está, y parte de la defensa de la diversidad es entender que esa cultura está en cada uno de los territorios y comunidades, y que tenemos que encontrar las formas de poner en valor y relevar y generar condiciones para el fomento de esa cultura local, de manera que en el contagio, en el tránsito de estos productos, servicios, elementos, creaciones, eventos artísticos, culturales, se vaya produciendo un desarrollo y una sinergia. Por cierto, hay lugares donde hay mayores niveles de profesionalización o de tecnificación del trabajo artístico-cultural. Bueno, ahí hay algo que aprender, ¿no? Y hay algo que llevar y poner. Pero también en esa comunidad que recibe hay algo que entregar, esencial, ¿no? Porque si no, tenemos esta tendencia como homogeneizante, ¿no? Entonces, si no hay ciertos cánones culturales que responden a lo que los centros ilustrados consideran que es la cultura, lo valorable en términos culturales, resulta que lo dejamos a un lado. Y aquí, perdón que echa el agua a un colega, pero me parece que es muy claro el ejemplo que ocurrió precisamente cuando, si no me equivoco, era Luis Ñeco, en un programa de televisión, frente precisamente a una actividad cultural, comunitaria, ¿no? Una danza que creo que mezclaba cuestiones de cuestiones orientales con cuestiones carnavalescas, de los carnavales preferentemente como del norte de Chile. Dice, esto no me parece que es ni arte ni cultura, ¿no? Son una gente saltando ahí. Y creo que esa mirada deberíamos erradicarla del nuevo Chile, ¿no? Ante todos los temas que plantea Ignacio. Bueno, y justamente vamos a tratar de dar cuenta de la diversidad acá presente en esta red a través de las preguntas. Quiero dejar a Constanza Jara, que ella es encargada del programa Formarte, del Centro Cultural Chincohue de Peñalolén, para hacer la primera pregunta. Y tú nos dices, Constanza, a cuál de los dos panelistas se la vas a hacer. Hola, buen día a todos y a todas. A Ignacio. Quiero quizás contextualizar un poquito la pregunta. Si bien ahí, como decía Bárbara, nosotros desde la corporación hace 6 años que estamos desarrollando un programa que es Formarte, que incorpora 3 asignaturas artísticas al plan de estudio como una asignatura más, que es teatro, danza y canto coral. Durante estos 6 años hemos podido observar cómo la educación artística en las infancias ha generado niños con mayor autoestima, con el desarrollo de habilidades cognitivas, y también cómo también hemos podido generar a niños e infancias más felices a través del arte. Es por ello que mi pregunta es, ¿cuál crees tú, Ignacio, que es la importancia que debe tener la educación artística en la nueva Constitución? Gracias por la pregunta, Constanza. Hace 3 días atrás estuve dando 2 clases seguidas a un grupo grande de niñas, niños y adolescentes del Colegio Arte y Cultura de San Antonio, Arte y Cultura San Antonio de Curicó, que se reconoce y están precisamente hoy día gestionando los papeleos como el colegio más antiguo de Chile, 278 años. Bueno, incluso pre-Chile, digamos, desde la colonia. Y yo les enseñaba, partí contándoles sobre la historia del teatro callejero. Y desde mi poca habitualidad a trabajar con niñas y niños, un poco tratando de ser simple y un poco general, entendiendo que había niños desde 7, 8 años hasta, qué sé yo, 17, 18. Y me sorprendí increíblemente, porque son niñas, niños y adolescentes que están en un colegio artístico-cultural y que tienen un bagaje
y una cantidad de conceptos e ideas que me maravillaron, me maravillaron. Me hablaban de simbolización, ¿no? Un niño me dijo, esa performance no la encuentro tan ajustada, no sé qué. Y dije, pero qué cosa más fantástica la capacidad que tienen estos niños de imaginar, de entender la complejidad de los fenómenos artísticos y culturales, ¿no? Les pedí una tarea de un día para otro, que imaginaran un lugar, porque ya me embalé y me di cuenta que podía ir infinitamente más lejos, entonces partí desde la historia del teatro callejero y terminé hablando de teatro performativo, ¿no? Teatro callejero performativo y cómo incide en la ciudad, permeabilidad, etcétera, etcétera. Y les pedí una tarea, que me trajeran al día siguiente un dibujo, un collage, en donde situaran una escena de teatro callejero que ocurriera en un espacio de la ciudad. Al otro día ya me caía de espalda. O sea, unos trabajos, además de bien hechos en términos de factura, inspiradores, en donde ellos me explicaban y me decían, mire, profe, yo aquí mezclé disciplinas, porque puse una persona que hace pantomima con un malabarista, porque yo creo que el circo y el teatro pueden convivir en un espacio de la ciudad. No, una cuestión que yo decía, pero ¿qué cosa más fantástica? ¿Qué te quiero decir con esto? Que creo que es absolutamente esencial la educación artístico-cultural en las niñas y los niños. Creo que son capaces de desarrollar un montón de habilidades, de activar musculaturas, musculaturas emocionales, musculaturas intelectuales, que otras disciplinas, que otras áreas del conocimiento simplemente no lo logran. No lo logran. Por cierto, ser capaces de conectarse y entender profundamente cómo operan los procesos de recepción, de comunicación con un otro, desde cómo tú desde tu propia emocionalidad, tu cuerpo eres capaz de comunicar y provocar algo en una otra persona, que son probablemente las grandes falencias que vivimos como sociedad en las relaciones interpersonales, ¿no? Así es que creo que eso es una cuestión que puede quedar firme en la Constitución. O sea, hablar de una educación inclusiva, no sexista, que dialogue con las comunidades, intercultural, que ponga en valor elementos de desarrollo, como pueden ser las artes y la cultura, me parece que es un tema clave. Muchas gracias, Ignacio. Y nos vamos a trasladar ahora a La Pintana, Centro Cultural de La Pintana, para darle la palabra a Alessandra Pinto, que es parte de este equipo de la corporación. Adelante, Alessandra. Ahí sí, ¿me escuchan? Te escuchamos fuerte y claro. Ya, al tiro. Hola, ¿cómo están todos? Los saludamos desde acá de nuestra corporación, los extrañamos a todos. A Ignacio, que nos visitó hartas veces, a Malucha también, un abrazo fuerte. Y a todos los centros culturales desde nuestra corporación y desde acá de La Pintana les enviamos un saludo. Bueno, nuestra pregunta es la siguiente. ¿Dónde es para ambos? No sé quién la quiera responder. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Se escucha? Sí. Ya. ¿Dónde situaremos a la cultura en las distintas dimensiones que señala el documento dentro del texto constitucional? No sé si quieres partir tú, Malu, o voy yo. Malucha. Creo, o sea, para mí, digamos, el derecho a la cultura como derecho humano tiene que tener esa categoría, digamos, como parte de los derechos humanos que vamos a consagrar en la nueva Constitución. Así de protagonista tiene que ser para que justamente este enfoque cultural, la reflexión que se puede generar a propósito de esto, el tipo de vínculos que podemos establecer, el tipo de vínculos que podemos establecer como parte de este país, como las comunidades de este país, donde podríamos consagrar los derechos culturales de las comunidades, de las naciones, en fin, tiene que tener esta categoría, como es el derecho humano al agua, el agua como un derecho humano, desde ese espacio, creo yo. ¿Y tú, Ignacio? Creo que hemos tocado un poco el tema. Yo comparto Sí, con ¿no? Malucha que la cultura debe estar consagrada como un derecho humano. Lo es.
por cierto, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Creo que debiéramos tener un catálogo de derechos culturales, así como vamos a tener derechos económicos, vamos a tener derechos sociales, vamos a establecer un catálogo de libertades civiles. Yo creo que debiéramos tener un catálogo de derechos culturales. Pero también la cultura tiene que estar presente en materia de educación, en materia del nuevo trato con el medio ambiente, ¿no? Ese es un asunto clave. La cultura depende muchísimo, ¿para qué hablamos de los pueblos originarios?, de la relación con el medio ambiente. Y hoy día, en este marco de sistema de producción ultra rentista, ultra extractivista, estamos devastando precisamente los territorios que permiten que esas comunidades desarrollen sus cualidades y su diversidad y su densidad cultural, ¿no? Entonces ahí también me parece que la cultura va a atravesar todas las cuestiones. Y un tema que no se ha tocado, que es el CNTV, el Consejo Nacional de Televisión. Nos gusta o no, y a pesar de la irrupción de las nuevas plataformas virtuales, digitales, y cómo han irrumpido como fuerza de época, como fuerza cultural, lo cierto es que la televisión, y particularmente la televisión abierta, sigue cumpliendo un rol muy hegemónico a la hora de informar, o si se quiere, de culturizar, ¿no? Por lo tanto, la pregunta respecto a la pertinencia de si el Consejo Nacional de Televisión debe o no tener rango constitucional y para qué y por qué, me parece que es clave. Nosotros me refiero a nuestra delegación, a nuestro equipo, armamos un equipo de trabajo para esto, con especialistas del tema. El Consejo Nacional de Televisión fue creado esencialmente como un ente censor. En la dictadura lo que se buscaba era precisamente tener la manija de lo que era el contenido de los programas en televisión, ¿no? Y entre otras cosas se creó también, la Maru ahí se tiene que ir, así es que aprovecho de despedirla. Perdón, me despido realmente, perdón, me despido, no puedo, de verdad que no puedo seguir, y nada, un abrazo, gracias, genial esta conversación, Ignacio, maravilloso, gran aporte a toda esta conversación indispensable. Así es que... Gracias, Malucha, no te Chao. preocupes. Ya. No te preocupes, entendemos, gracias. Besos, Malú. Gracias por participar igual. Dale, Ignacio. Y decía que el ente que además hace la censura cinematográfica en Chile fue creado con el mismo propósito, ¿no? Si bien ha habido ciertas modificaciones a lo largo del tiempo, lo cierto es que el rol esencial del CNTV no ha sido revisado en su profundidad. Y yo creo que el CNTV debe tener rango constitucional. Y debe tener rango constitucional esencialmente para asegurar una cosa, que es la diversidad cultural, que es precisamente para lo que se suponía, no para lo que era realmente, para lo que se suponía que era una de las misiones esenciales del CNTV. Nosotros tenemos hoy día un problema con la sobreconcentración de medios en nuestro país, tenemos un problema en cómo se otorgan los espacios de difusión pública, tanto en materia de radio como televisión. Me parece que ese es un tema que hay que discutir como país, y no tiene que ver con la censura, ni con empezar a quitarle digamos, la libertad editorial a los medios, tiene que ver con todo lo contrario. Tiene que ver con que precisamente con esos espacios, que son bienes de uso público, podamos asegurar que haya diversidad cultural, ¿no? Y que la televisión sea un elemento que dé cuenta de esa diversidad cultural y no un elemento que impone, en última instancia, a fuerza de insistencia en una mirada sobre el mundo, en una mirada sobre las noticias, en una mirada sobre la cultura, una pura perspectiva, ¿no? Entonces, para cerrar, creo que el tema de la cultura va a atravesar muchos ámbitos. Creo que cuando vayamos metiéndonos en pequeñas cositas vamos a darnos cuenta que detrás de eso también hay una discusión y un problema cultural. Gracias, Ignacio. Y ahora vamos a dejar a Alex Álvarez
que es director de la Escuela Básica Víctor Domingo Silva de San Joaquín. Está representando al Centro Cultural de San Joaquín. Alex, tu pregunta. Alex, ¿estás por ahí? Parece que no, ¿no? Por acá ¿Alex? habla Claudio del Centro Cultural San Joaquín. Bueno, el director estaba ahí un poco complicado con algún tema de cruces de horarios también, pero nos dejó la pregunta, la voy a plantear, Por junto con favor. saludarles también a todos, y agradecer también este tremendo espacio, ¿no? Y enriquecedor en general. Ignacio, tú ya hiciste referencia a algunas cosas de la inquietud que tenía el director, junto con los profesores y profesoras del colegio, y dice relación con de qué manera creen ustedes que la nueva constitución puede asegurar una identidad cultural territorial y nacional a través de la educación, escuchando a las comunidades, ¿no? Siento yo que habla un poco sobre esta cuarta dimensión de la que tú hablaste, de los derechos y la relación de la educación con lo cultural. Hola Claudio, veo compa que tiene ahí un buen afiche de Luces de la Muerte de la Pato Gallina. No sé si te da alguno de la Patriótico interesante, si no se lo También mandamos. tenemos por ahí. Bacán. Oye, sí, yo creo que efectivamente hemos tocado un poco ese ámbito, ¿no? Sin embargo, a lo mejor algunos puntos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre que las comunidades formen parte de los proyectos educativos, ¿no? Nosotros hemos entendido durante mucho tiempo, a propósito de la Constitución vigente, el concepto de libertad de educación, de la libertad educativa que defiende tantos ciertos sectores de la sociedad, como el derecho a que un grupo de personas que tienen una mirada de mundo, por ejemplo, bajo un paradigma religioso, cristiano, católico, qué sé yo, evangélico, desarrollen un proyecto educativo y convoquen a una comunidad que adhiere a esa visión de mundo, ¿no? Eso está muy bien. Sin embargo, nosotros creemos que la idea de libertad educativa tiene otras acepciones y otras posibilidades, ¿no? Y entre ellas tiene que ver con cómo las comunidades que forman parte del entorno en donde se produce ese elemento tan fundamental para la vida de las personas y para el desarrollo de sus proyectos de vida, que es la educación, y particularmente la educación temprana, pueden incidir en ese espacio. Y ahí hay una cuestión que yo creo que va a traspasar toda la discusión constitucional. Para mí, la discusión constitucional es, si uno pudiera resumirla en una frase, un proceso de redistribución del poder. Nosotros hemos tenido durante mucho tiempo élites económicas, élites políticas, élites culturales, que han tenido un sobrecontrol de las decisiones que nos afectan a todas las chilenas y chilenos, ¿no? Y una sobrerepresentación en los espacios de poder. Esa estructura se replica en todo nivel. Ocurre a nivel económico, ocurre a nivel político con el gobierno central, con un presidencialismo, con un exceso absurdo de atribuciones, y también ocurre a nivel regional, en donde las capitales regionales suelen concentrar parte importante de los recursos y la toma de decisiones. También ocurre en los municipios, en donde muchas veces los consejos municipales no cuentan efectivamente con las atribuciones más que fiscalizar para hacer una representación ciudadana, y tenemos alcaldes, alcaldesas que tienen muchísimo poder, muchísimo poder. Y esto también ocurre muchas veces dentro de las comunidades educativas, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día estamos en un momento en que la sociedad empieza a pensar, y esto tiene que ver con la etapa en la que estamos respecto al cambio climático, tiene que ver desde mi punto de vista con la irrupción enorme de los paradigmas que porta esta nueva ola feminista, ¿no? Hay un llamado permanente a tener otro tipo de relaciones, que no sean ultra jerárquicas, que sean, como dice una investigadora argentina, Lola Proaño Gómez,
relaciones heterárquicas, ¿no? Relaciones de mucha más colaboración. Nosotros durante mucho tiempo le hemos tenido mucho miedo a la participación. Todo el proceso de desmovilización social y ciudadana que ocurrió a partir del inicio de la democracia, no en dictadura, a partir del inicio de la democracia, provocó que tengamos todavía mucho temor a la irrupción, ¿no?, en los espacios de toma de decisiones de lo que en el siglo XX se caracterizaba muy bien como el sujeto pueblo, ¿no? Y yo creo que parte del terror que vive ciertos sectores de la sociedad chilena hoy día, a propósito de los constituyentes de la Convención Constitucional electos, es que parece que volvió a irrumpir ese sujeto pueblo, ¿no? Pero yo les tengo una buena noticia a esas personas que están aterrorizadas. Eso no es ni más ni menos que la democracia, ¿no? La democracia, la soberanía de la democracia reside en el pueblo. Ese es el valor de la democracia. Por lo tanto, uno podría pensar que nosotros debiéramos ir viviendo un proceso de democratización de todos los espacios. Y ahí yo creo que las comunidades educativas tienen un tremendo desafío, ¿no?, en ser efectivamente capaces de integrar sin temor en esta idea de libertad educativa, ¿no?, a sus propias comunidades. Y me imagino, porque conozco además algunos casos, que ya felizmente hay muchos sectores en los que esto se está trabajando. Hay muchos directoras, directores de colegios que están pensando en proyectos mucho más colaborativos con esas comunidades. Muchas gracias, Ignacio. Y vamos a hacer lo siguiente, les voy a dar la palabra a todos los centros culturales que quedan para que hagamos las preguntas, que muchas ya se han contestado. Entonces hagamos las preguntas de una vez y así Ignacio pueda tratar de contestarlas todas, porque son muchas cosas que ya han sido respondidas, si es que uno puede hablar, digamos, de preguntas totalmente respondidas en este proceso que se está iniciando. Y voy a dejar con ustedes a Manuel Vergara, que es director de Talagante, el Centro Cultural de Talagante, para que haga la pregunta y luego le paso la palabra al Centro Cultural Espacio Mata. Manuel. Gracias, Bárbara. Solamente agradecer a quienes han sido parte de esta bonita historia, Ignacio. Yo creo que de alguna manera fue contestada hace un rato, pero nosotros estamos muy preocupados por cómo va a estar asegurada la participación de quienes no votan, Ignacio, en la nueva Constitución, que son los niños y las niñas. ¿Cómo sientes tú que debería estar garantizado no solamente su participación y acceso a la cultura, sino que como ciudadanos que han estado carentes de participación, precisamente porque no son votantes activos, ¿no? Eso. Y Hola. Inma Ábalos, Ignacio, si prefiere, hacemos todas las preguntas porque hay varias que se van reiterando, entonces Ya, voy a dejar es bien puntual, pero... bueno, dale, Ignacio. Sí, no, quería, bueno, en primer lugar saludarte, estimado Los Manuel, niños. Un abrazo muy grande ahí a Talagante, tremenda labor además que he realizado y a nuestro querido Distrito 14. Respecto al tema de niñas, niños y adolescentes, nosotros planteamos desde el día 1 que creíamos que en el plebiscito debían participar niñas y niños desde 16 años. No nos parece que tenga ningún sentido lógico que un niño, un adolescente de 16 años ya tenga responsabilidad penal con la nueva reforma y resulta que no pueda emitir un sufragio, ¿no? Parece que hay una profunda contradicción y que da cuenta de una mirada adultocentrista que hemos tenido en nuestro país durante mucho tiempo. Nosotros solemos ver a los niños, niñas y adolescentes como un proyecto de adulto, ¿no? Ya una vez que sean adultos ya nos podrán aportar. Y lo cierto es que en los diferentes estadios de desarrollo y madurez de las personas hay aportes que responden precisamente a esos momentos, ¿no? ¿Para qué decir el impulso, la convicción, el arrojo con que los secundarios iniciaron todo este proceso de movilización social en Chile? Por lo tanto, nosotros creemos que debiéramos circunscribirnos a lo que son los tres elementos esenciales de la declaración de niñas, niños y adolescentes, perdón, de la niñez, que era en los años 90, nos hablaba todavía de NNA, que firmó y ratificó Chile, ¿no? Y que son, en primer lugar,
el interés superior del niño, por sobre todas las cosas. En segundo lugar, el derecho de la niña, niño y adolescente a manifestarse y a que sus opiniones sean escuchadas, ¿no? Porque no es solo, oiga, digan lo que les pasa, ya, vamos, sigamos. No, no, no. A que sus opiniones sean escuchadas y consideradas. Y un tercer elemento, que es la autonomía progresiva, ¿no? Y en la autonomía progresiva nos referimos precisamente a que esos niños, niñas y adolescentes deben ser integrados en la discusión pública según sus niveles y su estadio de desarrollo y madurez. Y en eso nosotros hemos planteado, y de hecho yo he estado trabajando y hablando con Patricia Muñoz de la Defensoría de la Niñez, cómo plantear mecanismos de participación efectivos en que los más chicos, los adolescentes y los jóvenes se sientan parte y hagan parte de este proceso de deliberación social popular que iniciamos con la convención. Gracias, Ignacio. Del Centro Cultural Espacio Mata, en La Granja, Irma Ábalos, encargada de Educación y Cultura, y también voy a aprovechar a presentar a Laura Pizarro, que es directora del Centro Cultural Violeta Parra de Cerro Navia, para que ambas hagan sus preguntas ahora, Ignacio. Perfecto. Irma. Hola, ¿cómo están todos? Primero que nada, bueno, saludar a Ignacio, ¿cierto? Un gusto escucharlo, además como educadora, coincido en muchas cosas con él. Pero nuestra pregunta, la que nos habíamos planteado nosotros como Centro Cultural, coincide mucho con lo que ya planteó Malucha, o sea, era para ella la pregunta, igual la voy a leer. Bueno, agradecer esta instancia de participación, porque tal como decía Ignacio también, esto es democracia, y esperamos que sean nuestras voces escuchadas por alguna vez. La pregunta que nosotros nos planteamos tiene que ver mucho con la multiculturalidad. Entonces, en vista de que existe la multiculturalidad en nuestro país, existirá, o de alguna manera está consagrada, y va a estar consagrada en la Constitución, una manera de asegurar la interacción de estas manifestaciones y, por consiguiente, llegar a una pluriculturalidad, que es lo que nosotros pretendemos con toda la gente que tenemos acá. Esa es nuestra pregunta y gracias nuevamente por la participación. Y el Centro Cultural Violeta Parra, Nicolás Arcos. ¿Nicolás? Sí, ahí sí. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Denme un segundo. Aquí está. Bueno, desde la Casa de la Cultura de Cerro Navia, nuestra librería Cerro Letras, la Biblioteca Popular, en representación también de los artistas y cultores de Cerro Navia, enviamos un abrazo fraterno a todos los pobladores, vecinos de Cerro Navia, como también a las comunas que representan cada uno de los constituyentes presentes, en este caso Ignacio, y también Malucha, y también, por supuesto, de los centros culturales de la red. Y en esa línea mi pregunta tiene que ver un poco con lo que ya hemos conversado, pero le vamos a dar énfasis al territorio. Sin embargo, igual la voy a plantear. Teniendo en consideración la particularidad de nuestros territorios, de cada uno de nuestros territorios, ¿cómo debería expresarse la diversidad cultural, en esta nueva constitución? Y en particular, desde lo concreto, ¿qué cabida tendría la cultura popular a propósito del territorio en esta nueva constitución? Gracias Nicolás. Es ludotecario, me costó esa palabra, ludotecario del Centro Cultural, Violeta Parra. Y vamos a dar la palabra al tiro entonces a la reina, Centro Cultural de la Reina, Francisco Arrazala, coordinador del programa Aldea del Encuentro. Hola a todas y todos. Muchas gracias por este espacio de diálogo, conversación y reflexión que se nos está entregando. Gracias, Ignacio. Un placer de volver a escucharte. Y nuestra pregunta tiene relación con algo que ya hemos venido conversando, que tú has desarrollado también, ya has planteado, que tiene que ver con el entendimiento de la cultura como un conocimiento, como una experiencia, como aprendizaje y como una manifestación entonces social y natural. Entonces la pregunta de nosotros tiene relación en cómo crees tú, en este caso, cómo haríamos convivir esa manifestación social, popular, con la manifestación académica que también sucede y que también tienen diferentes necesidades y que tienen diferentes impactos. ¿Cómo crees que la Constitución podría
ayudarnos a que ambas convivan y se nutran. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Ignacio, no sé si prefieres contestar estas 3 preguntas para que no se acumule tanto. Sí, bueno, en primer lugar saludar muy cariñosamente a Irma, a Nicolai, un abrazo, a Cerro Navia, y a mi amigo Pancho Arrázola, aguante compa, ahí en la precordillera. Pluriculturalidad, pienso que es un tema que tratamos bastante. Yo creo que ese sí es un tema que tiene que ver con rango constitucional y de que debiera quedar establecido de manera clara, ¿no? Respecto a cómo debería expresarse la diversidad cultural, como, por ejemplo, hablabas de la cultura popular, Nico, yo creo que esto también tiene que ver un poco con lo que dice Pancho, ¿no? Yo creo que aquí hay un elemento clave que tiene que ver con la participación, ¿no? Nosotros tenemos hoy día una manera de entender la democracia que algunos cientistas políticos denominan una democracia sufragista, ¿no? Una democracia de voto, de sufragio, donde la expresión popular se manifiesta cada 4 años a través de un voto. Pero lo cierto es que no tenemos mecanismos de participación, herramientas de participación de las comunidades en la toma de decisiones de todo orden, ¿no? Yo represento hoy día el Distrito 14, y el Distrito 14 se siente el patio trasero de la región metropolitana. Siente que todas las decisiones se toman en esas 4 cuadras del barrio cívico de Santiago, que les afectan directamente su calidad de vida y que nadie les pregunta nada. Se decide poner un basural, se decide hacer una carretera hídrica, se decide hacer un enlace de una carretera y expropian y cortan una comuna por la mitad y nadie les pregunta absolutamente nada. Entonces, creo que una de las cuestiones clave que pensamos y proyectamos para lo que a mí me gusta denominar este nuevo Chile, tiene que ver con desarrollar herramientas reales y efectivas de participación. Y ahí, por ejemplo, las consultas ciudadanas, municipales, regionales vinculantes, los presupuestos participativos, las iniciativas populares de ley, me parece que son herramientas que permiten que las comunidades releven sus propias necesidades y por tanto también sus especificidades culturales, ¿no? Es decir, yo creo que lo que debe asegurar la Constitución en términos amplios, porque es un paraguas amplio, digamos, es la diversidad cultural, es la pluralidad. Luego, cómo eso se baja en proyectos de ley o en políticas públicas, creo que el factor de la participación es esencial, porque no somos nosotros, ni los constitucionalistas, ni los constituyentes, ni probablemente ¿cómo se llama?, las próximas autoridades del Ministerio de las Culturas las que pueden venir a decirle a esos mundos y a esas comunidades de Cerro Navia cómo ellos deben relevar o cómo ellos deben poner en valor o desarrollar sus propias particularidades culturales. Sí, deben dotarlas de las herramientas, ¿no?, y de los recursos, de la infraestructura para que eso pueda suceder, ¿no? Y ahí me parece que la participación es absolutamente clave. Y respecto a lo que plantea el Pancho, cómo dialogan estos mundos de la cultura popular, de estos ámbitos más sociales con estos otros ámbitos más académicos, yo creo que ahí hay varios desafíos, ¿no? Yo creo que en general la academia, yo tengo un estudio, un posgrado en una academia, digamos, en la Universidad Católica, y me tocó ver, después de venir desde el otro lado, de la otra vereda, del mundo del teatro callejero, popular, en la calle, de ver cómo la academia tiende a hablarse a sí misma, ¿no? Como tiende a tener un diálogo muy hacia adentro. Y eso probablemente ocurre por muchas razones, algunas de responsabilidad de la academia y otras responsabilidad de elementos culturales más amplios y complejos, ¿no? Yo creo que ahí hay un tremendo desafío de generar esos puntos. En algún momento, las universidades en Chile eran un factor de movilidad social, pero además eran mundos tremendamente vinculados e incidentes en los movimientos sociales y populares, ¿no? Hoy día yo veo con buenos ojos, por ejemplo, lo que ha estado intentando un grupo de universidades liderado por la Chile la Católica de generar insumos, metodologías, propuestas para el proceso constituyente. O sea, hay un interés por salir de ese mundo más burbuja, digamos, y vincularse a los mundos más populares, más sociales,
Pero también creo que en eso, desde el ámbito constitucional, nosotros tenemos que abrir puertas, ¿no? Y parte del abrir esas puertas es reconocer que tanto en esos mundos académicos, profesionalizados, como en esos ámbitos populares, hay saberes diversos, ¿no? Saberes que deben ser puestos en valor. Yo sé, Pancho, que esta es materia de tu expertise, ¿no? Pero hay en esos mundos populares también saberes performativos que ocurren en la práctica, en el hacer, en la manera en que se transmiten esos conocimientos. Y yo creo que eso hace parte también del reconocimiento de la diversidad cultural. Gracias, Ignacio. Y las últimas 3 preguntas van a ser realizadas por Rodrigo Vázquez del Centro Cívico y Cultural del Bosque. Rodrigo. Y luego doy la palabra a los otros 2 centros culturales. Rodrigo. No está. Rodrigo. Si no, doy la palabra a Javiera Desmartes, del Centro Cultural de Tiltil. Bueno, hola a todos y todas. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, mi pregunta en realidad era que yo creo que ya se la contestaste ahora cuando un poco hablaste de los presupuestos, pero una reflexión que no solo es del mundo de la cultura, pero que la afecta de todas maneras y bastante, que es el tema de la inequidad de recursos dependiendo de los territorios que habitemos. El desarrollo cultural de las localidades muchas veces queda en manos de los municipios y de los presupuestos que manejen o de la importancia que le den al área cultural. Yo creo que eso también es un tema de acceso equitativo que se debería asegurar en una nueva constitución. Y aprovecho también de incorporar una de las preguntas que han hecho en el chat, que también tiene que ver con la disparidad de recursos y disparidad de resguardo laboral de los artistas y de los trabajadores de la cultura. También responde a esta inequidad territorial. Gracias, Javier. Y finalmente vamos a dejar a quien está representando ahora a la Corporación Municipal de San Miguel, que es Curmi, cantautora de esta comuna. Curmi. Hola, muy buenos días, tardes ya. Yo estoy en mi local de vacunación. Me tocó la vacuna hoy, pero todo bien. Bueno, mi nombre es Karen Curmi Escobar, soy, como decían, cantautora de San Miguel, también cientista político. Y bueno, agradezco primero la instancia, agradezco también a nuestro constituyente por estar acá y mantenerse acá. Y la pregunta tiene relación con cómo se va a dar en la conversación constitucional y de qué forma el tema de la recuperación de los espacios públicos para manifestación artística, espacios públicos sean físicos y o audiovisuales, para las distintas manifestaciones artísticas. Es una pregunta que me encomendó nuestra corpo, pero que me toca muy de lleno porque soy de familia de músicos y mi papá es un cantante itinerante, o como se le dice, cantante callejero. Entonces, bueno, en un momento se habló sobre el tema de carabineros y hay mucha violencia en medio de nuestra arte. Entonces, sería muy importante para nosotros saber cómo podemos abordar esto en una nueva constitución. Gracias. Ignacio, la palabra ahora es toda tuya para... Oye, están demasiado buenas todas las últimas, están demasiado buenas todas las últimas preguntas, le dan como para un foro completo entero la pura última pregunta, porque están muy interesantes, pero voy a tratar de ser lo más breve. Respecto a alguna cosa que planteaba Javiera, hola Javiera, yo creo que efectivamente la inequidad territorial en la distribución de recursos es uno de los grandes problemas que vive nuestro país, y aquí hay cuestiones que ya conocemos, ¿no? El modo en cómo opera el Fondo Común Municipal, por ejemplo, que hace parte de esa inequidad, el hecho de que las empresas, las industrias que operan en un territorio no tributen
en esos territorios, sino que tributen en su oficina en Santiago y particularmente en Las Condes, Providencia y Vitacura, ¿no? Hacen parte de la inequidad territorial y eso es materia constitucional, ¿no? Y yo creo que son temas que vamos a, sin duda, abordar. Respecto al poco acceso, digamos, y siempre en la línea de la inequidad, cuando nosotros hablamos de garantizar derechos culturales y cuando hablamos de garantizar derechos sociales, una de las cuestiones que siempre se plantea en la discusión, y en esto los abogados constitucionalistas son muy agudos, en decir, un derecho no tiene ninguna capacidad de convertirse en algo que incida en la realidad si es que no tiene un modo de verificarse y de reclamarse, ¿no? Hoy día nosotros el único mecanismo con el que contamos para reclamar, digamos, el cumplimiento de nuestros derechos constitucionales son los recursos de apelación en la Corte, recursos de protección en la Corte de Apelación, ¿no? Por lo tanto, una de las cuestiones que se ha planteado acá es cómo vamos a generar mecanismo, un organismo que sea mucho más ágil y que nos permita, por ejemplo, decir, oiga, mire, aquí hay un derecho consagrado en la Constitución que tiene que ver con el acceso a las prácticas artístico-culturales y resulta que este territorio hace 6 meses que no recibe recursos para desarrollar tanto, ¿no? O sea, ahí hay una cuestión que es súper como leguleya, pero que es clave para poder permitir de que estos derechos no queden en letra muerta, ¿no? Y en una declaración de buenas intenciones. Respecto a las trabajadoras y trabajadores de la cultura, hay una discusión que se ha dado en el sector, y yo lo he hablado con algunas personas respecto a si es pertinente o si cabe en una constitución hacer mención explícita al reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Yo aquí hablo con el corazón en la mano. A mí me encantaría que sí, por supuesto, ¿no? Y a cultores y artesanos, porque me siento parte y comprometido con las demandas y necesidades de nuestro sector. Pero creo que ahí hay todavía un poco que picar en términos también como de constitucionalismo comparado, ver cómo, si no, podemos nombrar exactamente cómo se generan las condiciones para que eso luego tenga una bajada en materia de proyectos de ley. Eso entiendo que era lo relacionado con Javiera. Y Curmi, escucha, me planteó un tema que es como mi tema de la vida, entonces aquí sí voy a tratar de ser sintético. Espacio público. Mire, la noción clásica de espacio público dice que el espacio público tiene como 3 acepciones, ¿no? Uno, un bien jurídico administrado por el Estado-nación. Otro, un espacio que se ha de llamar como filosófico o político-comunicacional, que es lo que llamamos como un poco la esfera pública, ¿no? Ese espacio que en la mirada moderna, que se inspira, digamos, en la Grecia antigua, era supuestamente el espacio en el que confluían todos los ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones a discutir los devenires de la polis, ¿no? El espacio público que nos pertenece a todos. Y también hay una acepción material del espacio público que es el suelo, espacio que pisamos, ¿no? El espacio público probablemente en ese ámbito más filosófico-comunicacional, tal como usted señalaba, hoy día vive una mutación profunda. Hoy día podríamos pensar de que las redes sociales, Twitter, por ejemplo, es un segundo espacio público, ¿no? Es un lugar en donde hay debate de cuestiones públicas que inciden en la agenda pública, ¿no? Y que inciden y que se retroalimentan con el espacio público físico-material. Y aquí a mí me encanta siempre dar un ejemplo. Mucha gente que salió durante el estallido con carteles a la calle, no solo salía para que lo vieran las personas de ese público, de ese espacio público físico-material, sino para que lo fotografiaran y lo llevaran a ese otro espacio público, que era el espacio público digital, ¿no? De hecho, uno le pedía sacar fotos y la gente ya tenía una pose, porque había la conciencia de que aquí había espacios públicos dialogantes. Este problema del espacio público a mí me parece que es una cuestión esencial en el siglo XXI, ¿no? Y es una cuestión que debiéramos ser capaces de discutir, entre otras cosas, por cómo vamos a garantizar en los diferentes espacios públicos la diversidad, la libertad de expresión, cómo el Estado o cómo los agentes, cómo el aparato público va a incidir en ese espacio
no como un factor de censura y de represión, sino como precisamente como un agente que debe garantizar estos derechos de orden constitucional, de libertad de expresión, de libertad de circulación, etcétera, etcétera. Para cerrar con eso, un ejemplo, llevándolo ya a materia cultural, y algo que tiene que ver con algo que planteó también Javiera, que tiene que ver con la discrecionalidad de los alcaldes, por ejemplo, en materia cultural. Hoy día lo que nosotros tenemos es que si un alcalde tiene buena voluntad y le parece que la cultura es algo más o menos importante, bueno, en esa comuna se puede tocar, ¿no? Y tú te puedes poner en diferentes espacios. Si no, y si no le gusta, chao, no hay ninguna posibilidad de estar, y todos los habitantes de esa comuna se privan de la posibilidad de encontrarse con expresiones artísticas en la calle porque al alcalde simplemente le parece que son desordenadas o ruidosas o porque no le gusta la cultura popular y los cantores. Ese factor discrecional nosotros debiéramos eliminarlo. ¿Y por qué lo digo? Porque durante un tiempo se viene tramitando un proyecto de ley que busca precisamente regular el uso de espacios públicos para actividades artístico-culturales, del que yo participé, que partió siendo un muy mal proyecto, lo convertimos en un muy buen proyecto y lo terminaron de convertir nuevamente en un pésimo proyecto al que todas las organizaciones del sector cultura nos terminamos oponiendo. ¿Por qué? Porque lo que hacía ese proyecto era ordenar, sin ninguna sanción, por lo tanto, si no lo hacían no pasaba nada, que todos los alcaldes debieran emitir una ordenanza municipal para definir a libre potestad en qué lugares de su comuna podían o no haber actividades artístico-culturales mediante además un proceso de empadronamiento. Y eso contradice en su esencia el derecho a la libertad de expresión en el espacio público y nuevamente deja a los alcaldes como una suerte de curadores artísticos de qué es lo que puede acceder o no en materia de artes callejeras las personas que habitan en su comuna, y nos parece insoportable, que nos parece intolerable. Nos opusimos a ese proyecto, hemos hecho todo para sabotearlo, el Ejecutivo lo ha empujado, porque quiere anotarse un check con un proyecto como de un área que siempre le es sensible, que es el ámbito del arte callejera, pero es un pésimo proyecto. Y creo que en la nueva Constitución nosotros debemos garantizar de manera manifiesta el derecho a que las expresiones artístico-culturales ocurran de manera libre, espontánea en el espacio público. El espacio público no puede solo ser un espacio subordinado al tránsito de vehículos, ¿no? Que es esencialmente lo que tenemos hoy día. Un espacio público que está diseñado para ir desde la casa hasta tu trabajo, tu lugar de habitación, a tu lugar de producción. Esa idea de la ciudad neoliberal, yo creo que tenemos que superarla con una constitución que entienda que el espacio público es efectivamente un espacio que nos pertenece a todos y un espacio para el encuentro y un espacio para el desarrollo de las artes y la cultura. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Ha sido fascinante escucharte, escuchar a Malucha también. Hemos tocado varios temas a través de las preguntas de los centros culturales. Muchos otros temas quedan también pendientes y es importante que sepan que esta es la primera de varias tertulias que va a realizar los centros culturales en la red. Voy a dejar a Johnny Labra para que dé unas palabras de cierre y antes quiero, para que conozcan quiénes son, qué territorios conforman esta red, quiero contarles, quiero permitirme un momento para nombrarlos. De Peñalolén, el Centro Cultural Chincohue, de San Joaquín, el Centro Cultural de San Joaquín, la Casa de la Cultura y las Artes Violeta Parra de Cerro Navia, el Centro Cultural de Tiltil, el Centro Cívico y Cultural del Bosque, la Corporación Cultural de Talagante, el Espacio Mata de la Granja, el Centro Cultural de Paine, la Corporación Aldea del Encuentro de la Reina, la Casa de la Cultura PAC de Pedro Aguirre Cerda, la Corporación Cultural de Recoleta, la Asociación Cultural Municipal de Cerrillo, Teatro Municipal de La Pintana, la Casa de la Cultura Las Cisternas, la Corporación Cultural y Patrimonial de San Bernardo, la Corporación Cultural de Quilicura y finalmente la Corporación Municipal de San Miguel. A todos también muchas gracias por hacerme parte de este debate constituyente y un abrazo a todos mis queridos amigos. Te doy la palabra, Johnny. Quedas con ella. Gracias, Bárbara.
Bueno, saludar a Ignacio. Gracias, Ignacio, por estar hoy día con nosotros y con nosotras en esta conversación que nos va a llevar definitivamente a construir un país mejor. También decirle y saludar a todos los compañeros y compañeras de los centros culturales de la región metropolitana que formamos este colectivo y que hoy iniciamos este proceso de conversaciones que esperamos que los podamos acompañar a ustedes como constituyentes en este proceso que va a tener 2 años y tal vez un poco más, en que podamos acompañarlos concretamente con nuestras ideas y con nuestras propuestas también. Y en eso decirles que en esta propuesta tener esos procesos de escucha que son importantes desde las comunidades, y en eso invitarlos a ustedes como constituyentes, a ti, a Malucha, a Jorge y a todos los que estén y que tengan esta mirada que ustedes proponen y que tú hablabas muy bien, Ignacio, de esta perspectiva cultural que se quiere instalar en el proceso constituyente, que nos parece muy importante y que nosotros queremos ser parte de eso también. Nosotros como centros culturales, como representantes de las comunidades, como esta conexión permanente que tenemos con las comunidades. Por lo tanto, invitarlos también. Yo sé que muchos compañeros y compañeras tienen un montón de preguntas que quedaron ahí dando vuelta, y que los invito a que las envíen y que nosotros se las vamos a reenviar a Nacho o a la Malucha y a Jorge para que también las respondan y que después lo podamos elaborar un documento que los vayamos teniendo como una forma de insumo también de esta conversación. Y decirle, bueno, a Nacho que iniciemos este proceso, que también nos escuchen a nosotros. Nosotros escucharlo a ustedes, pero también nos escuchen a nosotros en nuestros planteamientos y en nuestra relación con las comunidades, y que también nosotros abramos, como aquí lo hicimos, la representación de las comunidades también en estas conversaciones. Yo creo que estamos construyendo un país nuevo, y como tú decías, también muy bien, en la construcción de un proyecto cultural nuevo, de un paradigma nuevo, y eso es lo interesante. Muchas de las cosas que tú planteaste de esta, que como que se invisibiliza el valor real de la cultura, y que no se entiende muy bien cuál es el valor real de la cultura. Yo creo que es un desafío para todos nosotros como directores, como encargados de centros culturales, comunitarios y públicos en las comunidades, tomarlo y contribuir en esta construcción de este proyecto, de este nuevo proyecto cultural de país. Así que agradecerle a ustedes, a todos los compañeros y compañeras y de los centros culturales y de las comunidades que estuvieron presentes. Por supuesto, es un trabajo de equipo en que hemos ido construyendo y que vamos a seguir haciéndolo, invitarlos a las nuevas conversaciones que tengamos. Vamos a seguir teniendo muchísimas conversaciones más, es el tiempo de hacerlo, y estamos con todas las ganas de seguir contribuyendo así como lo están haciendo ustedes. Felices de tener representantes del mundo de la cultura en la Constitución, en la construcción de esta nueva Constitución, así que los vamos a aprovechar lo más posible, y también ustedes aprovechennos a nosotros también lo más posible en esta construcción. Gracias a todos por estar hoy día y hacer el tiempo. Muchas gracias, Johnny, por tu palabra. Me gustaría decir una cosita muy breve al cierre. En primer lugar, las y los veo y me da una nostalgia enorme, porque en muchos de sus centros culturales hemos estado, y en los que no, más ganas de estar me dan, haciendo clases, encontrándonos con las comunidades, montando ahí una horita de teatro, adentro o afuera. Volverán esos tiempos de presencialidad y convivialidad. Quería decirles que Malucha contó, y en esto me parece súper importante decirlo, ¿no? Nosotros no somos representantes del sector cultura. ¿En qué sentido? En que no fuimos electos ni por los gremios, ni nos mandataron para hacerlo. En mi caso, a mí me eligieron
votantes del Distrito 14. Sin embargo, y dicho eso, nosotros con Malucha asumimos que siendo los dos artistas profesionales que estamos en la convención, siendo personas que en mi caso he estado vinculados además al mundo de las organizaciones del sector y que desde hace mucho tiempo tenemos un compromiso político con los asuntos relacionados con la cultura, sin duda que para mí va a ser una bandera prioritaria el tema cultura. Y lo primero que hemos hecho es empezar a convocar a grupos de constituyentes que tengan sensibilidad especial con el tema, que tengan una biografía que los conecte con los temas culturales, y empezar, como decía Malucha, a evangelizar, ¿no? A decirles, oye, ustedes, sí, yo sé que me importa y me interesa, pero tampoco tengo tan claro los argumentos, incluso como, ¿cuáles serían como...? Y empezar a conversar esto, ¿no? Y yo les he planteado, Malucha, por cierto, también, a todos esos constituyentes, que una cuestión clave en esto es trabajar y relacionarnos con las organizaciones del sector, ¿no? No es fácil, porque son muchísimas, porque hay organizaciones a nivel nacional, a nivel regionales, en los propios distritos. Tenemos un tremendo desafío ahí, pero vamos a hacer todo lo posible por tratar de desarrollar formas de trabajo que nos permitan ir incorporando las miradas, las visiones, las propuestas, y en ese sentido dejarle un desafío, ¿no? Si esta organización de centros culturales tiene la posibilidad de, a través de un trabajo interno, sea con, yo no les voy a proponer ni diseñar metodología en eso, además ustedes son expertos de trabajo en sus comunidades y lo que sea, la posibilidad de generar insumos que sean de orden constitucional, ¿no? Que no solo sean las muy legítimas demandas, necesidades o diagnósticos, sino que puedan, en política comparada constitucional, observar que son cuestiones, por ejemplo, de cómo los centros culturales están tratados en materia constitucional en Bolivia, en Colombia, Ecuador, en Portugal, que tienen apartados importantes en relación a derechos culturales. Eso sería de un enorme valor, porque entre otras cosas va a suceder algo. Por mucho que empujemos nosotros, la cultura no va a ser una prioridad en la discusión constitucional, ¿no? Va a haber otros temas que se van a llevar la agenda, van a ser otros temas en los que va a estar la gran mayoría de la gente, y cuando nosotros entremos a los temas culturales, vamos a necesitar también tener la fuerza social, el empuje, la presión del mundo social, de las agrupaciones de cultura, diciéndole a los constituyentes, oye, esto es importante, ahí están los temas que nosotros estamos planteando, de manera que también nosotros tengamos un aval, ¿no? Para poder discutir y darle prioridad a esos asuntos que queremos llevar adelante. Gracias, Ignacio. Con ese desafío tremendo, vamos cerrando este debate, y una última cosita les voy a pedir a todos que enciendan sus cámaras. A Ignacio nos espera un ratito para sacarnos la foto global, y con esto despedirnos, agradeciendo por supuesto montones a Ignacio por su tiempo, por la cabeza que le ha metido a estos temas. Se nota que hay mucha reflexión, y por las preguntas, y a los centros culturales por este espacio, por esta diversidad también que se ha visto reflejada, y seguimos entonces trabajando en este gran desafío colectivo para todos, ¿no? Así que saludos a todos y muchas gracias. Chao.